hermano de Jesús, llamado también Jacobo, porque en Mateo 13:55, ahí vamos a ver los nombres de los hermanos de Jesús, y no viene como Santiago, viene como Jacobo. Entonces, el pasaje donde da esto es Mateo 13:55. En el Evangelio de Juan 7:5 nos dice que Santiago no creía en Jesús cuando Jesús tenía su ministerio aquí en la tierra. Fue hasta después que él ya creyó en su hermano, ¿no? Que él era el Mesías. La fecha aproximada en que se escribió esta carta fue entre el año 45 al 49 después de Cristo. Los destinatarios de esta carta fueron los cristianos judíos del primer siglo, a sus compatriotas dispersos por todas partes. Aquí era, en este marco histórico, era cuando ya estaban dispersos todos los judíos, ¿no? Cuando Jesús ya muere y salen todos, ¿no? Dispersos. Aquí en esta carta, Santiago expresa la preocupación por los cristianos perseguidos, en algunas hermanos perseguidos que fueron parte de la iglesia en Jerusalén. Dice, Santiago fue llamado como el apóstol con rodillas de camello, porque conforme a la tradición pasó tanto tiempo de rodillas en oración que éstas se le deformaron. Dice, el libro de Santiago ha sido comparado también con el libro de Proverbios y con el Sermón del Monte, por la sabiduría, por el consejo que contiene este libro. Santiago escribe esta carta con un estilo enérgico para encarar el conflicto que decía que no era suficiente la fe cristiana, sino que había que vivirla. Tenemos que dar ese fruto, ¿no? Esa evidencia de esa fe cristiana que profesamos. Y voy a leer unos capítulos claves, yo creo, del libro de Santiago. En el capítulo 1, Santiago habla de una religión genuina. Y como sabemos que el diablo es imitador, ¿no? También hay religiones que él viene a profanar todo lo que Dios ha creado. Entonces hay una religión que no es genuina, que no viene de parte de Dios. En Santiago 1, del 1 al 18 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y así si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí al principio de este versículo, Santiago no se presenta con esas cartas como hermano de Jesús. Él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A pesar de que fue hermano de Jesús, él reconoce su condición de siervo, no se presenta como hermano de. Y aquí en Santiago, en todo momento, Santiago nos anima a tener una posición confiada en Dios, porque en realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter, quiénes somos, hasta que no nos vemos en presiones. Ahí vemos el color que tenemos, ¿no? Y aquí es lo que dice Santiago. Santiago en este capítulo también nos da muchos consejos. Yo creo por eso se compara al libro de Proverbios, ¿no? Porque es el libro de la sabiduría, Proverbios. Santiago nos enseña a pedir por sabiduría. Dice que si alguien está falto, pues que se la pida al Señor, ¿no? Nos enseña a pedir con fe. Y nos enseña a soportar la tentación, dice capítulo del 1 al 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí nos enseña Pablo a soportar la tentación porque hay un galardón, ¿no? Una corona que nos espera a todos que aquellos perseveran y que amamos al Señor. También nos anima a orar y a hacer. En el capítulo 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, es un consejo que muchas veces nos llega tarde, ¿no? Hasta que no soltamos, ofendemos, nos sentimos mal, ya viene ese redarguir, ¿no? Pero aquí está el consejo de Santiago. Nos anima a orar. En el 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Aquí Santiago bien enérgico, no dice no se haga, no crea. Fue enérgico en toda su carta, fue muy claro. Y como sabemos que la palabra es viva, es la misma de ayer, hoy y siempre, ahora nos exhorta en esta mañana Santiago a través de su palabra, ¿no? Es el mismo consejo que tuvieron los judíos y es el mismo consejo que nos da en esta mañana el Señor. En el capítulo 2 nos habla de la fe genuina también, una fe genuina, una fe no fingida. En Santiago 2 del 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pregunta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hasta dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A mí este pasaje de Abraham me ayudó mucho a entender lo que realmente es la fe, aunque a veces me quedo muy por debajo, ¿no? de mi fe cuando me encuentro en pruebas, cuando en el día a día simplemente, ¿no? Pero yo decía: ¿por qué Abraham? O sea, ¿qué pensó Abraham cuando Dios le pedía a su hijo? Y me ponía yo en esos zapatos, ¿no? Me ponía: si el Señor me pide uno de mis hijos. Y ahí entendí la fe genuina, ¿no? Porque dije: ¿qué pasó por la mente de Abraham? Yo quería entender qué pasaba. Y yo creo era tan grande su fe de Abraham que cuando acostó ahí a su hijo, él creía que aún de muerto el Señor lo iba a levantar. Que aún ahí de muerto, sacrificado, que el Señor tenía el poder para levantarlo. Entonces eso me ayudó a entender esa dimensión de la fe, ¿no? De la fe. Y a veces cuando dudo, porque dudo, o sea, no soy la obra terminada del Señor, estoy muy lejos de ser la obra terminada del Señor, pero pienso en eso, en ese pensar, yo creo, de Abraham, que dijo: aún si yo sacrifico a mi hijo, aún de ahí lo puede levantar el Señor. Santiago quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que también la pongan por obra, en práctica. Hace una comparación entre la fe vacía, que solo son afirmaciones sin conductas, sin hechos. Una fe a nivel intelectual solamente. En este nivel solo podemos estar de acuerdo con enseñanzas y por lo tanto no es una fe completa.
Digo, a veces escuchamos la palabra y decimos amén, amén, y es muy fácil llevarla al intelecto nada más, ¿no? Dejarla ahí, pero bajarla al corazón, que es cuando ya en la práctica se nos demanda ver y que nos analicemos. El Señor la sabe hasta qué punto está nuestra fe, pero nos prueba el Señor la lógica y la manera en la que el Señor obra es bien diferente a la nuestra, no siempre nos mete en esos procesos para que nosotros veamos dónde estamos paradas. Él sabe dónde estoy yo, pero a veces, muchas veces yo no sé dónde estoy parada hasta que no me encuentro en esas pruebas, ¿no? Entonces, meramente es el pensar de Dios, no porque lo desconozca, sino para que yo lo conozca. Él dice que la fe genuina da resultados. Dice que la fe genuina produce inevitablemente buenas obras. Producirá cambios, transformará nuestras maneras de pensar. Digo, ahí es donde Pablo también decía, ¿no?, que tiene que ser transformada nuestra manera de pensar. Y obviamente, si hay una fe genuina, si le creemos al Señor, tiene que haber evidencia, va a haber evidencia de que creemos que el Señor va a suplir, que el Señor va a sanar, que el Señor va a hacer. En el capítulo 3, Santiago nos aconseja domar la lengua, que era, decía el pastor, ¿no? Vemos en Santiago 3, del 5 al 6, dice así: también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así es, qué fuerte, ¿no? Y qué claro. En este capítulo, pues es muy claro, ¿no? El hermano Santiago nos deja ver qué peligroso es la lengua, cómo no debemos dejarnos llevar, cómo debemos dominarla, porque domina todo. Si la subestimamos y creemos que podemos andar hablando, juzgando, soltando palabras necias, digo, aquí el Señor nos deja ver qué importante es domarla, ¿no? La lengua. En el capítulo 3 también Santiago nos enseña que hay dos tipos de sabiduría. En Santiago 3, del 13 al 17, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Así nomás dice Santiago que es la sabiduría terrenal, que viene siendo la que busca lo suyo propio, ¿no? Lo suyo propio, la sabiduría que viene de lo alto. Siempre nos lleva a pensar en los demás, a dar en el amor. Y aquí dice: la sabiduría genuina es la que procede de lo alto. Dice que primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría que proviene de lo alto. Así que la próxima vez examinémonos qué tipo de sabiduría estamos ejerciendo, ¿no? Si la de Dios o la del mundo. La sabiduría terrenal es aquella que tiene celos, aquella que es contenciosa en vuestro corazón. Dice que es animal y diabólica. A esta sabiduría es fácil ser atraídos a deseos equivocados. Y meditaba en esto y digo, sí es cierto, esta sabiduría terrenal nos dice que simplemente cedemos a veces ante la presión social, ante las modas, ante las corrientes. Esa es la sabiduría de aquí, que difiere mucho de la sabiduría de lo alto, ¿no? Parece como si estuviéramos hablando de la sabiduría de Dios. Parece que describe los frutos del Espíritu. Dice, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, ahí podemos vernos, la palabra de Dios es como un cernidor, ¿no? Podemos vernos nosotros mismos y pararnos y ser honestos con nosotros. ¿Cómo ando yo? ¿Cómo ando yo? Entonces, es fácil de ser atraída, y más en estos tiempos, ¿no? Que aún en la misma iglesia hay iglesias que su evangelio es muy, muy ligero, muy permisivo. Dice, y a veces es tan fácil simplemente por escuchar consejos tomados de otros, que en vez de llegar y buscar la sabiduría de Dios y el consejo de Dios, nos acercamos a personas quizás no malintencionadas, pero no deja de ser sabiduría terrenal, humana. En el capítulo 4, Santiago nos habla de someternos a Dios. En Santiago 4:1 dice: ¿De dónde provienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pregunta Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pedís y no recibes porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquí Santiago también es bien claro, ¿no? No ocupa mucha interpretación ni discernimiento. Esta palabra es tan clara para nosotros en estos tiempos, ¿no? Escuchaba un pastor y hacía una comparación. La Biblia dice que somos peregrinos, y ahorita el pastor decía, ¿no?, que estamos de pasada y que cada vez estamos más cerca de llegar a nuestro destino, ¿no? Dice que somos pasajeros, peregrinos, advenedizos, y daba la comparación de lo que es un embajador. Un embajador, si yo soy embajadora de México en Estados Unidos, tengo que mantener mis costumbres, mi idioma, mi himno, el himno mexicano y todo. Entonces dice que si yo allá me pierdo eso que me identifica como embajadora de México, me hace adúltera, me pierdo. De la misma manera aquí, si amamos más el mundo, digo, pues en el mundo nos vamos a quedar, ese que tanto amamos, ¿no? Pero si entendemos que somos pasajeros y que nuestro destino no es aquí y que nuestra nacionalidad es con Cristo, es celestial, pues caminemos con ese entendido, ¿no? De que somos embajadores nada más en esta tierra. ¿De quién? Pues de Cristo. Y no perdamos ese llamado que el Señor nos dio cuando nos puso en esta tierra. En este capítulo, Santiago resalta actitudes del corazón y la importancia de someterse a Dios. Aquí habla cuando dice sometan, dice, pero en el 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, sométanse a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es como un 1, 2, 3. Primeramente tenemos que someternos, porque de nada nos sirve resistir al diablo si no estamos sometidos a Dios. Él dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.